Bueno, pues lo que les decía en otras palabras, ¿no? En la actualidad, la enseñanza de las ciencias ambientales ha comenzado a ser imprescindible en todos los niveles educativos. Inclusive en educación inicial primaria se lleva el curso de educación ambiental. Teóricamente, de repente completo, pero mal aplicado en la práctica. ¿Eso qué significa? De que hay que empezar con la conciencia de lo que es para cuidar el medio ambiente. En todos los niveles educativos, ya que la formación de nuevas generaciones conscientes del grave deterioro que sufre nuestro planeta será de vital importancia para que en un futuro exista una sociedad más participativa en la prevención de la contaminación ambiental, que es el tema puntual respecto al desarrollo de lo que es las ciencias ambientales. Es por ello que la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior han incluido en su oferta educativa licenciaturas y posgrados. Licenciatura me refiero a estudios de pregrado. Dice, en el caso de la rama de la ingeniería, se ha comenzado desde hace algunos años a impartir la disciplina que se conoce como ingeniería ambiental. La ingeniería ambiental es una rama de la ingeniería en sí, ¿no? Como la industria, las industrias alimentarias, la ingeniería química, etc., la cual se encarga del diseño, tecnologías encaminadas a evitar y controlar la contaminación, así como revertir sus efectos. Entonces, en el mundo, los ingenieros ambientalistas, su reto es el diseño de equipos que se enfoquen en evitar la contaminación. Por lo menos lo que se tiene hoy en día es minimizar, reducir lo máximo que se pueda. Por lo tanto, dice, la importancia de la ingeniería ambiental se orienta en evitar este tipo de problemas que se sigan presentando y en un futuro se tornen incontrolables. Paralelamente se deben aplicar políticas, y hay una parte de la ingeniería que son legislaciones ambientales que tengan como finalidad la protección del entorno natural. Esto es parte de una polémica tremenda, esto de las legislaciones. En la ingeniería ambiental hay una parte que corresponde a la parte de la administración, que es la aplicación de leyes, legislaciones. Y eso es la maestría que se tiene aquí en la universidad, cuya finalidad es la protección del medio ambiente para proteger al factor social, o sea, al ser humano. Pero, ¿qué sucede? Las leyes, como en otros ámbitos, están dadas, pero no mal aplicadas o simplemente no se aplican, porque hay intereses, tanto personales como colectivos o de grupo. Y luego vamos a ver aquí algunos casos, aquí en nuestra localidad. Básicamente me apunto a las empresas pesqueras sobre esto de acá. Dice, ahora, la ingeniería ambiental puede ser un complemento en la formación de profesionales en diferentes áreas. Es decir, la ingeniería ambiental es convergente, convoca a todas las áreas del conocimiento. Por eso se llama multidisciplinaria. Fíjense la importancia que tiene esto. Aun cuando en su formación de ustedes, bueno, últimamente se está exigiendo un poquito lo que son la parte ambiental en la elaboración de sus tesis, pero de acuerdo a la currícula solamente son cursos aislados. Este no tiene prerequisitos, solamente es prerequisito del curso siguiente en el tratamiento de fluentes. Y a veces el estudiante lo ve por ese lado, cumplir los requisitos. Pero si ustedes ven ahí el término multidisciplinario, aquí convoca el conocimiento de todos: ecologistas, biólogos, químicos, agroindustriales, alimentarios, médicos, parte sanitaria, los abogados, aplicar las leyes, legislaciones, y por eso nosotros tenemos hoy en día en el país un Ministerio del Medio Ambiente. No sé quién está piloteando, no sé si son especialistas. Lo malo es que la política hace daño. Y no se metan en política, chicos. La política es aquí. Aquí tenemos problemas por meterse en política. Yo les digo de ahora, si tengo la oportunidad de ver a algunos de ustedes, porque aquí hay profesores que son egresados, son profesores de ustedes, y me alegra mucho que estén aquí. De repente, muchos de ustedes de aquí van a ser de esta alma mater, no sé, futuro. Y si los veo, o si están, van a tener la oportunidad de adquirir experiencia
a la política. La política siempre mal llevada, casi siempre mal llevada, se termina muy mal. Pero lógicamente los que entran en política buscan nutrirse de intereses materiales sobre todo. La economía es importante, pero cuando hay un sesgo exagerado, ahí está lo malo. Y realmente hay coleguitas de ustedes que ya egresaron cuando están en el gobierno regional. Lo más sonado es de Calihuarno, por ejemplo, ¿no? Que son egresados de acá. Se metieron en cuestiones en actos de corrupción y cómo terminan. Yo soy académico, 100%. Si yo tengo que aportar a la universidad, tengo que hacer mérito para eso. Y no lo voy a hacer solo. Es mejor trabajar en equipo. Pero mientras tanto no hay esa situación, yo me siento bien estar actualizando en las disciplinas que yo cultivo y batiendo con los estudiantes, que es mi tarea de responsabilidad. Así que, desde mi punto de vista, ¿para qué empecé en política? Déjenlo a ellos. Por ejemplo, ahorita a nivel país, ¿cómo estamos? Hasta las tapas, ¿verdad? Bueno, entonces este es multidisciplinario, convocar de todas las carreras profesionales. Entonces aquí la ingeniería ambiental marcha en función de la convocatoria de los profesionales de todas las áreas del conocimiento. Dicho esto, vamos a digamos, este glosario de objetivos, pero es para un curso grande, amplio. Pero lo voy a poner ahí o lo voy a señalar uno por uno para que sepan qué objetivos son los que hay que desarrollar si tuviéramos un horario más completo o más grande o abarcar otro curso más para poder desarrollar todo. Por ejemplo acá, primero empezamos, dice, definir y describir a cada uno de los tópicos aplicados a las ciencias ambientales, lo que se refiere a mediciones, química ambiental y biología aplicada. O sea, si ustedes empiezan a escudriñar textos de ingeniería ambiental, todos los textos empiezan por reforzarse en áreas elementales: física, química, biología. Por ahí se empieza. Entonces, y por eso es que ahí aparece ese objetivo. Definir los principales términos básicos ambientales de ecología, ciclos bioquímicos, conceptos de contaminación, efecto ambiental e ingeniería ambiental. Describir la caracterización y calidad del agua, parámetros de su medición, contaminación del agua y administración de la calidad del agua. Describir la caracterización y medida de la calidad de las aguas residuales, medida de su contenido orgánico y la demanda bioquímica de oxígeno, más conocido como DBO. Definir y comprender los principales términos relacionados a la administración de control de vertidos, transporte y transformación y contaminación del aire. Esto corresponde a un objetivo mucho mayor que va a ser bien complicado abordarlo aquí. Conocer en forma general los factores sociales que influyen en el desarrollo y aplicación de la ingeniería ambiental. Todo lo que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Porque en torno a la comunidad gira todo el desarrollo de la ciencia ambiental. Desarrollar y evaluar impactos ambientales en proyectos tecnológicos. Entonces, técnicamente cómo cuidar el medio ambiente? Hay una serie de metodologías que en su momento lo vamos a describir. Bien, entonces ahí tiene, y empezamos con la primera unidad. Estos son los contenidos. Una introducción, objetivos de aprendizaje, tópicos aplicados a las ciencias ambientales, mediciones ambientales y una introducción a lo que se conoce como química ambiental. Y también la parte biológica aplicada y la que está relacionada, que son las reacciones bioquímicas, que seguramente, no sé si lo habrán hecho con profundidad, aunque ahora ya me estoy temiendo, en otras escuelas ya están quitando ese curso de bioquímica. Ustedes todavía siguen, ¿no? ¿Llevan curso de bioquímica? Sí, en otras escuelas que son necesarias. Y tenemos una polémica sobre eso. Están quitando algunas asignaturas que son base para abordar otras disciplinas que necesitan como base la parte de la bioquímica. Entonces, ahí tienen ustedes. Ahora, en este presente módulo de unidad,
Dice, los estudiantes se familiarizan con las diferentes unidades que se emplean para medir los niveles de contaminación en sistemas acuíferos, o sea, residuos donde hay agua. Asimismo, se presentan varios procesos químicos importantes que describen el comportamiento de la composición de reacciones y características de la materia en los sistemas naturales. Todo apunta a componentes químicos de unas sustancias que son de uso cotidiano. Por ejemplo, el transcurso de un río, ¿no?, que pasa por diferentes lugares y tiene un receptor final. En esa trayectoria hay una serie de cambios y eso se tiene que saber aquí. Siguiendo con el desarrollo del módulo, se presentan los principios de química ambiental que gobiernan los ecosistemas, con atención especial en los procesos en los que intervienen expresiones de equilibrio y volatilización, ácido base, óxido de reducción y precipitación, disolución, en los sistemas suelo, agua y aire. Las cuestiones de las ciencias ambientales, la ingeniería en sí, apunta, pues se enfoca en los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Y ahí están lo que se tiene que ver los efectos de lo que nos llamamos contaminación. Dice, asimismo se explican los principios generales de la cinética química con el objetivo de brindar al estudiante un panorama general de estudios sobre la transformación y destino que las sustancias químicas tendrán en ambientes naturales y producto de la ingeniería. Tenemos una serie de industrias, aquí en la Universidad Laboratorios. La ingeniería ambiental, su mayor enfoque de rigor de estudio es lo que es la parte residual. Hablemos así. Donde termina el aparato productivo de la ingeniería en procesos como fluentes, la ingeniería ambiental se ocupa donde empieza como desechos. Esa es la tarea. Entonces aquí tenemos que ver cómo son esas composiciones, esos componentes de todos los residuos después de una actividad, tanto doméstica y de las industrias sobre todo. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes esa introducción respecto. Dice, finalmente, en el desarrollo de este módulo se presentan los principios biológicos. Bueno, ustedes creo que han llevado cursos de biología, de microbiología. Aquí va a tener una tarea ustedes complementar esto porque tiene que ver con la parte microbiana sobre todo, ¿no?, que está en el suelo, en el agua y en el aire, que gobiernan los ecosistemas, con atención especial a los procesos que intervienen en el destino que las sustancias químicas tendrán en ambientes naturales y productos de la ingeniería. También se expone una breve introducción a los principios fundamentales de las reacciones bioquímicas en los procesos de transformación biológica. Es importante. Luego de esto, objetivos de aprendizaje. Calcular la concentración química en unidades de masa, volumen, mol, modalidad y normalidad. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a empezar a hacer una revisión enfocada a la cuestión de las sustancias que repercuten en el medio ambiente, sobre esto que ustedes en algún momento lo estudiaron en química, ¿no? Esto del volumen, las unidades de concentración. Calcular concentraciones químicas en unidades de presión parcial utilizando las leyes de gas ideales. También un recuerdo ahí. Convertir concentraciones químicas en partes por millón y en microgramos por metro cúbico de partículas en el aire y en el agua. Hoy en día que estamos en la era de la nanotecnología, todo es en pequeño, por lo tanto las mediciones también es en pequeño. Y desde el punto de vista ambiental, los componentes que garantizan la salud y la vida tienen que ser, sobre todo las sustancias químicas, tienen que ser en cantidades muy pequeñas. Y aquí mucho se trabajan las partes por millón. Dice, utilizar la fuerza iónica para calcular los coeficientes de actividad de electrolitos y no electrolitos. Escribir reacciones químicas balanceadas por un método completo del ion, bueno, ahí está el ion electrón. Vamos a ver aquí por qué es importante aquí, ¿no? Seguramente que ustedes en su momento han visto las reacciones y les han enseñado
enseñado elementalmente los métodos para balancear una reacción, pero aquí vamos a ver algo más importante sobre esto. Describir y aplicar expresiones de equilibrio y volatilización: aire, agua, ácido base, óxido reducción y precipitación en disolución. Explicar los principios de cinética química, los cambios de concentración de una especie química en expresiones de velocidad de reacción de un sistema. Determinar el orden de una reacción y los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Un poco de físico-química, que en su momento, ¿no? Como nuestro amigo que está presente en el corazón de uno, el profesor Elizalde, que fue su profesor usted seguramente, que no está con nosotros, y que es el profesor del curso de físico-química. Caracterizar los fundamentos de biología y sus aplicaciones en sistemas ambientales. Describir la relación entre organismos biológicos individuales, especies y poblaciones en las funciones y estructuras de un ecosistema. Demostrar cómo los procesos biológicos están relacionados con los problemas de producción de energía y el ciclo global del carbono. Caracterizar los principios principales reacciones bioquímicas aplicados a la transformación de materia orgánica de los residuos. Bien, este es el objetivo de este módulo, de esta unidad, y vamos a empezar con esto. ¿Qué unidades o qué mediciones se hacen en el medio ambiente? Dice, las unidades utilizadas como base de medida ambientales que se incluyen, entre otras, son la concentración, masa química por masa total, masa química por volumen total, fracción de volumen por volumen total, fracción de mol por volumen, moles totales para expresar la concentración de los gases en unidades de presiones parciales y unidades químicas de concentración en soluciones acuosas. Y empezamos por este de tanto por ciento. El tanto por ciento es una unidad tan utilizada. Y tanto por ciento en peso o en masa. Indistintamente podemos utilizarlo así el término. Peso y masa. ¿Y qué es lo mismo? Estrictamente hablando, la masa no es igual que el peso. No lo es. Pero tecnológicamente, gravitacionalmente, sí lo es. ¿Y saben por qué? Porque la masa es un vector escalar, es una magnitud escalar. Decimos 50 kilos de masa y también decimos 50 kilos de peso. ¿Por qué? Porque el peso está relacionado con la gravedad. Y nuestro sistema gravitatorio es universal, es el mismo en todo lugar del punto del planeta Tierra. Y es ese famoso 9,8 o 32. Lo multiplican por esa constante en cualquier lugar, va a ser lo mismo. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de trasladarlos como de aquí, de nuevo Chimbote cercado, de la Tierra a la Luna, ahí sí tendríamos que tener en cuenta que la masa ya no es igual al peso, porque la gravedad lunar es 6 veces menos que la gravedad terrestre. Por lo tanto, si nosotros aquí decimos que hay una masa de 50 kilos por 9,8, son más o menos 450, ¿no? Que sale multiplicado. Y esos 50 kilos lo multiplicamos por la sexta parte de la gravedad que tiene la Luna, sale otro peso, ¿sí o no? Por eso es que en 1969 los astronautas que fueron a la Luna, ustedes observan en la televisión cómo flotan los astronautas, ¿no? Y la gravedad está en función al tamaño del cuerpo. La Luna es 6 veces más pequeña que la Tierra, por lo tanto, esos astronautas flotaban. Y hay una zona de ingravidez donde ya ningún cuerpo pesa. La gravedad es el responsable. Entonces, decir masa en nuestro sistema es lo mismo que decir peso. Entonces, muchos lo señalan porcentaje en masa o porcentaje en peso. Dice, ahí está, ¿no? Ese es el concepto y literalmente ahí está la ecuación. Dice, es masa de un soluto, masa de solución. Generalmente esta fórmula lo aplicamos porque la mayor cantidad de tratamiento de residuos, sea cual sea el frente, siempre es el sistema acuoso, donde el agua está siempre presente. Por lo tanto, aquel porcentaje lo estaremos expresando del soluto que se disuelve en una cantidad de solvente
y que corresponde a una solución. Eso es. Y aunque parezca elemental, pero si no se sabe aplicar bien el concepto, se puede cometer errores. Y aquí vamos a darle la distinción bien. Si dice, si una solución contiene 3,6 gramos de NaOH, 9,6 gramos de carbonato de sodio y 75,6 gramos de agua, el porcentaje de cada uno de los componentes de la solución es la siguiente: 36 para el primero sobre la suma de los componentes que constituyen la solución. Eso es el tanto por ciento en masa para cada uno de ellos, y ahí tiene. Eso es la expresión para los porcentajes, o el tanto por ciento, o digamos la conversión porcentual. La otra unidad es partes por millón. Lógicamente es apuntando a 1 millón del todo. Es el número de unidades de masa de la especie química por 1 millón de unidades total de la masa. En un sistema la concentración del soluto es muy pequeña e indica cuántas partes del soluto se encuentran en 1 millón de partes de la solución, en masa o en volumen. Eso lo vamos a ir viendo según el estado físico del soluto o solvente. Y ahí está la expresión: partes por millón, masa del componente, la masa total por 10 a la 6, que es un factor de conversión. O masa del soluto, 10 a la 6 partes de solución, ¿no? Es otra forma de expresar el partes por millón. Y esto es lo importante acá, que una parte por millón es igual a 10 a la menos 6 gramos por centímetro cúbico, igual a la 10 a la menos 3 miligramos por centímetro cúbico, a 10 a la menos 3 gramos por litro, o es igual a 1 miligramo por litro. Esto les va a ser útil. Es decir, una parte por millón lo entendemos, lo que significa en forma cuantitativa, pero en forma de aplicación tienen que saber a cuánto equivale eso ahí. Una parte por millón para hacer las conversiones es igual a 1 miligramo por litro. Listo. Entonces ahí tienen. Y acá hay un ejemplo. Dice, se analiza 1 kilogramo de tierra para el solvente químico TCE, tricloretileno, que es un contaminante halogenado. Dice, el análisis indica que la muestra contiene 50 miligramos de TCE. ¿Cuál es la concentración en partes por millón? Perfecto, nos remitimos a nuestra ecuación, a nuestra fórmula y tenemos 5 miligramos por kilogramo de tierra en el suelo, que equivale a 10 a la 3 gramos en el suelo. Entonces ahí haciendo digamos, la conversión homogénea en un mismo sistema de unidades, gramo por gramo, del soluto en el solvente y que constituye la solución. Entonces aquí simplemente añadimos a todo eso 10 a la 6 y tenemos ahí que es 5 partes por millón. Entonces, como pueden ir viendo aquí, y ojo, no hay que escribir solamente los números. Los números sirven de herramienta auxiliar, pero eso déjenlo para los matemáticos. La matemática es una herramienta auxiliar y de paso es abstracta. En las ciencias de la ingeniería, si no escriben sus unidades, una respuesta no tiene sentido. Hay que escribir sus unidades, como aparece ahí, para determinar, ¿no?, correctamente el valor cuantitativo, el número y la unidad. Un problema ambiental es este, por ejemplo. En la industria metalúrgica, para la obtención de metales a partir de sulfuros, como es el caso de CIDE Perú, el procedimiento de CIDE Perú, ¿cómo es? El procedimiento es obtener hierro y acero a través de un mineral que se conoce como pirita, que está en el suelo, en la geografía, y que se lo extrae en forma bruta y se le lleva a los puertos y a través de fajas se lo transporta así de Perú para procesar ese mineral, y ahí viene lo que es la industria. No existe en la naturaleza sustancias puras, por eso existe la ingeniería, los procedimientos para obtenerlo. Entonces, este es el caso de CIDE, que se obtiene hierro a partir de la pirita. La pirita es un mineral básicamente sulfuro de hierro, pero tiene otros componentes. Uno de los grandes problemas de la contaminación es la presencia de SO2. Ustedes cuando ven en actividad CIDE Perú, la chimenea, ¿no?, esos gases.
pero no todo es CO2, hay anhídrido carbónico, hay otros gases de otros componentes, porque el material en bruto realmente es multicomponente, tiene una serie de sustancias, pero uno de esos componentes es el SO2, el anhídrido sulfuroso, que puede determinarse ahora. En la parte del medio ambiente, hablando de costo, la tecnología para el tratamiento de gases es demasiado caro, porque manejar un gas es mucho más difícil que manejar líquidos. Entonces, si tenemos un contaminante gaseoso, lo que se nos ocurre es llevarlo a la fase líquida para poderlo manipular. Y eso es lo que dice el ejercicio acá. Ese SO2 se hace burbujear en una solución de permanganato, en el cual hay una reacción de oxidación de SO2 a SO4. Y como pueden ir viendo aquí, en la práctica, en lo real, solamente se representa el estado iónico. Y eso es lo que vamos a ver, un método importante para balancear reacciones en forma iónica, que es la forma real donde las sustancias aparecen, por ejemplo, en la práctica. Si ustedes recuerdan química, en sus prácticas, ¿qué hacen? Siempre el agua está ahí presente, ¿no es cierto? Sus picetas de agua. Porque dice, colocar un reactivo sólido líquido y añadir agua. Y por eso hay un capítulo que se llama de soluciones, porque todo es en estado acuoso, donde habrá otros solventes, pero el agua es el principal. Entonces dice, esta es una solución de permanganato, el cual se realiza una oxidación. Entonces, volviendo al asunto de los iones, toda sustancia que se disuelve en el agua, hay una conducta de cambio físico o químico. Si es cambio químico es que reacciona, pero se vuelve al estado iónico. Y los iones son los que actúan. Entonces, acá en un análisis típico se toman 500 decímetros cúbicos, o que equivale a 500 litros. Este es el cambio de aire, que tiene una densidad de 1,2 por 10 a la menos 5 gramos por decímetro cúbico. Se les hace pasar a través de una solución de permanganato, reduciéndose 1,5, 10 por 5 mol de K-4 a MN4 a MN2 más. Entonces, por eso es que aquí vamos ya recordando el hecho de pasar KMN4 a MN2 más, se le considera al permanganato como uno de los reactivos oxidantes poderosos. Y aquí ya vamos a ir recordando. Todo sustancia oxidante se reduce. Ese es el juego de las ecuaciones redox, que vayan recordando. Dice, la pregunta, pasa, niña, pasa. Lo primero que se tiene que hacer acá es tener una reacción. Dice que de la oxidación. Ahí está. Como ustedes pueden ver aquí, las sustancias se representan en forma iónica. Y ya está balanceada ahí la reacción. Dice que el oxidante atrapa el SO2 y este oxidante se reduce acá. Y si este se reduce, el otro tiene que oxidarse. Entonces, aquí vamos a recordar, y con ustedes, si recuerdan sus apuntes iniciales, ¿cuándo una sustancia se oxida? Cuando pierde electrones. Cuando pierde electrones. Y la reducción es cuando gana. Bueno, esa es una parte de la oxidación. No sé si en química orgánica les dijeron algo de eso. Debido a la pérdida o ganancia de electrones, pero cuando hay una transferencia para producir iones, y eso ocurre en las sustancias inorgánicas, como el caso de la estructura. Pero aquí les adelanto algo. Aquí vamos a trabajar también con sustancias, mayormente con sustancias orgánicas, donde también la oxidación se produce y la reducción. Pero ahí, ojo, como las sustancias orgánicas se caracterizan por tener enlace covalente, no hay pérdida ni ganancia de electrones. La oxidación se define de otra forma. La oxidación se define por la fijación de oxígeno en una sustancia.
y la reducción por la pérdida de oxígeno o la ganancia de hidrógeno. Por ejemplo, si recuerdan ustedes, generalmente los alcoholes se oxidan a ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? El oxígeno mantiene su estructura electrónica como tal. Pero ¿por qué se dice de que se ha oxidado a un ácido carboxílico? Porque en el ácido ha aparecido un oxígeno más. Un alcohol se caracteriza por tener su grupo funcional, ¿cuál? OH. El OH. Y los ácidos carboxílicos, el carboxílico, que es el COH, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? El alcohol ganó oxígeno más y se transformó. Así se interpreta la oxidación de las sustancias orgánicas. La transferencia de electrones solamente se traduce como pérdida y ganancia en sustancias inorgánicas donde hay transferencia de electrones y se producen fusiones. En las sustancias orgánicas no. Ahí la interpretación es la que les acabo de decir, la oxidación y la reducción. Entonces, ahí tenemos que el oxidante se reduce y el reductor se oxida. Muy bien, y estequiométricamente vamos a ver con los datos que tenemos los moles de SO2 en la reacción. Y ahí está. Me dan que hay 1,5, se trata con 1,5 por 10 a la menos 5 mol de K-4 y estequiométricamente vamos a determinar cuántos moles produce esa cantidad de oxidante. Y ahí tiene ahí 375 mol de CO2. Por ahí tenemos la cantidad de SO2. Luego dice peso del... ya, listo. Pero como esto de acá es en mol, listo, ahora nos trasladamos. Ojo, aquí no solamente es cuestión teórica, aquí hay que trasladarlo y cómo manipulamos para medirlo. Generalmente en un laboratorio no hay instrumentos que podamos medir en moles. A las tablas. ¿Cómo? Con las tablas periódicas. ¿Con tablas? No. Estoy hablando de un instrumento de medida, como una balanza, o como una bureta, o un instrumental de alta gama. Entonces, para poder medir ese equivalente, hay que transformarlo. Estos moles, haciendo uso de una constante física que es su densidad, yo lo transformo en gramos. Este mol, esta es su densidad. O haciendo su mol. Un mol de SO2 equivale a eso, y ahí tienen gramos. ¿Listo? Ahora, esta masa está contenida en los 500 decímetros cúbicos. Pero como tenemos que usar las balanzas, entonces eso de ahí lo transformamos con su densidad en gramos de aire. Es decir, estos 500 equivalen a 600 gramos de aire. Y como la partes por millón es peso por peso, soluto y solvente, entonces aquí no establecemos acá, ¿no? Dice que 2,4 por 10 a la menos 3 gramos de CO2 están contenidos en 600 gramos de aire. Eso equivale a decir, en el sistema unitario, de 4 por 10 a la menos 6 gramos de CO2 están por gramo de aire. Simplemente dividiendo. ¿Esto cómo se lee acá? 4 por 10 a la menos 6 gramos de CO2 por cada gramo de aire. Listo. Soluto, solvente. Ahora sí, simplemente añadimos la parte, porque acá lo 10 a la 6 tenemos 4 partes por millón. Este indicador refleja los límites máximos permisibles en la atmósfera. Dice que en la atmósfera este gas no debe pasar de las 5 partes por millón como contaminante. Y 330 partes por millón para el CO2. Para el CO2, que es el otro contaminante que es... ¿Quién es el CO2? ¿Cuántos nombres tiene? ¿El CO2 cómo se llama? Dióxido de carbono. ¿Qué otro nombre tiene? Tiene varios nombres, ¿no? Dióxido de carbono, ¿qué más? Anhídrido carbónico, es la nomenclatura antigua, que todavía es importante, es útil. Y hay una nomenclatura estequiométrica, que es el dióxido de carbono. La otra es hay una nomenclatura estequiométrica que es más complicada. Bueno, básicamente tiene su nombre, dióxido de carbono y anhídrido carbónico. Si está en estado sólido, creo que se llama hielo seco, algo así. Porque las sustancias químicas pasan por los 3 estados físicos. El hecho de que nosotros no lo percibamos, por ejemplo,
del aire, aire líquido, nitrógeno líquido, sólido. Si no están ¿Y cuáles son las variables que cambian el estado físico? No solo es la temperatura, La sino, presión. por ejemplo, el gas propano que está en su cocina. Cuando mueven el balón parece agua, ¿no? Dentro. Pero está a temperatura ambiente. ¿Cuál es la variable que sucede aquí? Está sometido a alta presión. Esa es otra variable que hay que tener en cuenta. Muy bien, 4 partes por millón. Otra unidad que mucho se maneja es esto: concentración de solución acuosa, gramos de soluto por litro. Es otra unidad de concentración. Es decir, el solvente sólido es como es un ejemplo casero. Por ejemplo, es cuando ustedes disuelven el azúcar en el agua, ¿no? Es el masa por litro de solución, masa por volumen. Es otra unidad, muy poco usada, pero es muy práctica. Y ahí tienen, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ¿cuál es la concentración de monóxido de carbono expresado en microgramos por metro cúbico de una mezcla de gas que contiene 10 a la menos 6 moles de CO? Y ahí está, empezamos por la cantidad de moles de CO y lo transformamos en gramos, utilizando su mol por 10 litros, y aquí tenemos, ¿no?, las unidades de conversión, cuánto equivale a un microgramo, un gramo a cuántos microgramos, y ahí tenemos que es 2800 microgramos por metro cúbico. Esas son las unidades hoy en día que inclusive los instrumentos de medida ahora están en unidades pequeñas. Por ejemplo, en el laboratorio para medir volumen ya no se utilizan las pipetas convencionales, sino las micropipetas. Entonces, que miden en ese orden, ¿no? Ahora, como otro de los estados físicos de las sustancias, si se quiere hablar de contaminantes, son los gases, entonces ahí existe partes por millón en volumen. Dice, con frecuencia se usan unidades de fracción de volumen o fracción de mol para expresar la concentración de los gases. Y esta es la expresión de la parte por millón en volumen. El volumen del componente y el volumen total. Pero para esto hay que recordar algo. Hay una ley de ecuación de estado de los gases donde expresar el tanto por ciento en mol es igual que expresar el tanto por ciento en volumen, debido a esto de acá. Para definir y representar una fórmula se utiliza la ecuación de gas ideal, la ecuación de estado, que viene igual nRT, con el principio de que el volumen que ocupa un número dado de moléculas de cualquier gas es el mismo, sin importar su peso molecular ni su composición, siempre que estén en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Esto, repito, es la famosa ecuación que es válida solamente para los gases en condiciones ideales. Ustedes en termodinámica seguramente ya han visto los factores de conversión cuando los gases actúan en condiciones reales. Es otro asunto, ¿no? Pero muy bien. En condiciones ideales es siempre que esté a la misma temperatura, no importa de qué gas se trate. No importa de qué gas se trate, siempre van a ocupar en las mismas condiciones de P y T el mismo volumen. Entonces, por lo tanto, dice, se puede calcular la concentración por fracción de volumen o fracción de mol de sustancias donde las tasas de volumen y de mol son equivalentes para los gases. Esto es acá. Para los gases, dice que las partes por millón es los moles del componente por los moles totales por 10 a la 6. Entonces, eso es para los gases haciendo uso de esta ecuación de estado. Y aquí hay un ejemplo. Dice ahí, una mezcla de gases contiene 0,001 moles de dióxido de azufre y 0,99 moles de aire. ¿Cuál es la concentración de SO2 expresada en unidades de partes por millón de volumen? Y ahí está. Esta es la fórmula. Haciendo la relación de esto, se tiene que el volumen va a ser igual. Como pueden ver, este R, T y T es una constante. Es una constante. Se repite en ambos componentes. Por eso dice, en las que sean las mismas condiciones de P y T, van a ocupar el mismo volumen, no importa qué gas se trate ni el peso que está presente. Y aquí ven ustedes, miren, el volumen de 1 es igual a esto, el volumen total va a ser a la suma de los componentes por R, T por P. Y de tal manera que aquí
reemplazando por la ecuación de las partes por millón. Esas constantes se simplifican y aparece ahí 1000 partes por millón de volumen. Ojo, esto es solamente para los gases. Para los gases. Y siguiendo con los gases, que es de cuidado, vamos a recordar algo sobre esto de presiones parciales. Y aquí vamos a hacer uso de la ley de Dalton, ¿no? Que dice acá: todos los constituyentes gaseosos de la atmósfera más importantes son o menores tienen puntos de ebullición muy por debajo de la temperatura atmosférica. Ese es un tema reflexivo teóricamente. Dice: las concentraciones de estas especies se expresan ya sea como fracciones de volumen o también en partes por billón o como presiones parciales. Dice: la presión total que ejerce una mezcla de gases en la atmósfera se puede considerar como la ley de Dalton de las presiones parciales, que dice: en una mezcla de gases la presión total ejercida por la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas como si fuera de manera independiente. Y ahí está, ¿no? Que las presiones parciales de cada componente por el volumen total va a ser igual, equivalente al número de moles de esos componentes, R por T, y ahí tenemos esa ecuación. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Un matraz de 2 litros contiene 3 gramos de CO2, 0,10 gramos de helio a una temperatura de 17 grados centígrados. ¿Cuáles son las presiones parciales? Lógicamente, esta ley utiliza la ecuación, pero la temperatura siempre digamos, es el convenio universal de manejarlo en temperatura absoluta, porque las unidades de las constantes siempre están bajo la temperatura de grado Kelvin. Y ahí tienen ustedes la ecuación, ¿no? Se calcula el número de moles de los 3 gramos de CO2 y tienen ahí la cantidad. Luego la presión parcial, que estará expresada en número de moles, tenemos ahí usando la ecuación de los gases, y tenemos aquí 0,812 atmósfera. Esa es la presión parcial del CO2. Igualmente lo hacemos con el helio, para el helio igualmente, y finalmente la presión total va a ser esa que se expresa ahí como 1,11 atmósfera. Entonces ese es el manejo de presiones parciales para los gases. Presión parcial de un gas. Ahora, yendo a esto, aquí se utiliza otra ecuación que está reflejado por la fracción molar. Dice que la presión parcial de un gas, de un componente, en un escenario será tener en cuenta la presión total y el número de moles representado por su fracción molar, que es esto de ahí. Ahora, la fracción molar, si ustedes recuerdan, también es otra unidad de concentración que está en la categoría de unidades químicas. Es el número de moles del componente sobre el número total, y esa es la fracción molar. Y esto, utilizándolo en la ecuación de las partes por millón, tendríamos esa ecuación. Para los gases, repito siempre, reiterando para los gases, dice que la presión de partes por millón en volumen para una sustancia gaseosa va a ser igual a su presión parcial por la presión total por 10 a la 6. Y ahí tienen ustedes un ejemplo que lo dejamos como aplicativo para ustedes. Dice ahí: la medición de la concentración de un insecticida policlorado, el DDT. A ver, por lo menos para que recuerden, el DDT es una sigla de un aromático halogenado. ¿Recuerdan? DDT. Sino que ahí está, las siglas están en inglés. Diclorofenil, triclorometil, difenil, porque ese es un benceno aromático que está presente ahí. Es un compuesto halogenado, pero corresponde a un insecticida, dice ahí, ¿no? En fase gaseosa en el aire que circunda un estanque de agua para riego. Dice: arrojó 450 picogramos por metro cúbico. ¿Cuál es la presión parcial en atmósferas de este DDT? Supongan que la temperatura es de 20 grados y la presión atmosférica es 1 y el peso molecular es 354 gramos por cada mol de DDT. Hay que revisar eso para que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Hay una serie de categorías de insecticidas y generalmente, por ejemplo, en las áreas de cultivo que se utilizan para combatir patógenos que dañan los cultivos.
es beneficioso para la parte productiva, pero es dañino para la contaminación, porque esos insecticidas discurren por el suelo, contaminan el suelo y los receptores, que son los pequeños ríos o las acequias, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Por un lado, por ejemplo, en la parte productiva, ¿qué hacen? Un tema de reflexión. Antes de entrar a esto de la zona. Aquí le señalaba las industrias pesqueras, ¿no? Aquí en Chimbote, que tienen su origen desde los años 50, en la época de Banchero, donde no había legislaciones ambientales, solamente el consorcio se preocupaba en instalar sus fábricas, utilizar la mano de obra y la parte productiva. Entonces, esa es una parte, pero la parte productiva siempre va acompañado de lo negativo. Y por eso ustedes aquí encuentran que la población crece, ha crecido en el tiempo. Hay fábricas todavía que están en una etapa de abandono o obsolescencia, aquí en la comunidad, ¿no? Pero alrededor, ¿qué cosa hay? Hay población. Y esos gases contaminantes, en principio, lo vamos a ver más adelante, se llama capacidad de acogida. Las fábricas deben estar en un lugar donde está destinado para la actividad industrial. No pueden estar en cualquier sitio. Pero en ese tiempo no había leyes, pues, legislaciones del medio ambiente. Entonces, se proliferó las industrias pesqueras por cualquier lugar y, lógicamente, no sé si hoy en día el índice de contaminación Chimbote sigue siendo considerado, pero en los reportes hace tal vez una década, la ciudad más contaminada del país nos han señalado a nosotros, los de Chimbote. Quizás con sistemas de bioremediación esto ya haya bajado ese índice, ¿no? Ese pronunciamiento, esa declaración de que la ciudad más contaminada es la ciudad de Chimbote. Muy bien. Entonces dice acá, esto de gases húmedos tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, y vamos a empezar con un ejemplo reflexivo. El sistema meteorológico del país se encarga de medir la humedad del ambiente. Y la humedad es un tipo de llamada humedad relativa. Y lógicamente la humedad tiene que ver con la presencia de vapor de agua. O sea, aquí en la atmósfera no solamente tenemos aire, sino hay vapor de agua. Eso es el que indica la humedad. Y en Chimbote la humedad es mayúscula porque tenemos un litoral cercano, donde me lleva a la pregunta, la humedad relativa, ¿dónde es más alta? ¿En invierno o en verano? Literalmente pareciera que fuera invierno, ¿no? Es que en verano hay más evaporación del agua y el vapor de agua. El asunto es que hay corrientes de aire que lo llevan hacia la sierra y por eso se producen las lluvias. Pero la humedad crece en el verano. Dirán, no, pero la temperatura es diferente. No tiene nada que ver la temperatura. Será más frío, pero hay más vapor de agua. Porque las masas de agua que se evaporan es mayor. Precisamente. Y otro, ¿qué actividad nociva ocasiona la humedad, ese vapor de agua? La corrosión y la contaminación de los alimentos. ¿Qué es la oxidación? Los alimentos también. Por eso les decía, los alimentos se oxidan, ¿no? Materia orgánica. Se oxidan. Rompen una manzana, ¿qué pasa después de un rato? La membrana orgánica se ha fijado de oxígeno y se ha oxidado. Entonces, la corrosión es un problema de contaminación. Los metales que no están protegidos, para decir bastante corrosivos, se oxidan muy rápido, porque la humedad es la responsable. Entonces, esto tiene que ver con esto. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción del vapor de agua dentro de un recipiente, de un escenario donde hay otras sustancias que pueden ser dañadas?
tiene que ver con esto. Por eso aquí hay una parte donde dice gases húmedos, recolección de gases sobre agua. Dice ahí, ve, los gases que se recolectan sobre líquidos no son puros, sino que es una mezcla de gas original más el vapor de agua, más el vapor de gas, porque, claro, yo les hablo del agua, pero el vapor puede ser de otro componente. Por ejemplo, en la industria del petróleo, para elaboración, para la fabricación de todos los derivados del petróleo, llámese la nafta, la gasolina, el aceite diésel, etcétera, otros ahí. ¿Qué sucede? Hay un recinto de hidrocarburos volátiles que están como vapor en la atmósfera, y uno de ellos es el metano. Entonces, no es el vapor de agua, que es el mayor componente, claro, pero también hay otros gases. Por eso dice ahí, el vapor de un gas, ¿no? De líquido empleado, en este caso agua, y para determinar el rendimiento del gas seco, buscamos el valor de la presión de vapor apropiado de una lista para el agua y se resta de la presión total del gas. Es una técnica como, por ejemplo, en el laboratorio. Hay sustancias químicas que la mayoría son sólidas y son sales, que se conoce con una propiedad llamada la higroscopía. La higroscopía es una propiedad que tienen las sustancias que son ávidos de agua, de captar agua, bien formar moléculas de condensación. Y cuando una sustancia química está con agua, que es un contaminante, ya no sirve como reactivo. Entonces, lo que se quiere es aislarlo de esa humedad. Pero, volviendo al término de humedad, que el agua es uno de ellos que los caracteriza, pero no solamente es el agua. Por ejemplo, dice, cuando hay una práctica de química orgánica, que lo recuerdo, para aislar un componente orgánico, utilizando cloruro de calcio, anhidro, para secar la sustancia, para secar. Miren, secar. Cuando decimos vamos a secar, automáticamente estamos pensando en quitar el agua, ¿sí o no? Pero una sustancia se seca no solamente quitando agua, sino otro componente volátil. Ese es el término real de lo que significa humedad. Dice, se puede aplicar la ley de datos de las presiones parciales. Entonces, mira, aquí la idea es determinar, aislar el gas húmedo, pero volverlo seco. Generalmente en un escenario siempre estaremos inmersos en una presión externa, que es la presión total. Dice que es igual a la presión del gas, parcial del gas, y la presión de vapor del agua. Entonces, si queremos determinar la presión parcial del gas, ¿cuál es el objetivo? Quiere determinar cuánto gas seco podemos utilizar en un escenario donde hay una reacción con el vapor de agua, con la humedad. Es para medir en cantidades que se necesiten. Acabamos de ver de que podemos determinar la fracción molar de un gas seco en función de su presión parcial, pero de gas seco. Entonces, afortunadamente, se manejan tablas. Presión de vapor del agua a diferentes temperaturas. La presión de vapor del agua, lógicamente, su abundancia o su limitación tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, acá, desde 0 hasta 100 grados, estos son los valores de presión de vapor en milímetros de mercurio. Presión manométrica, y ahí está. Entonces, aquí, utilizando estas tablas, podemos determinar la presión del gas seco. Y ahí está. Un ejemplo, dice una reacción de ácido clorhídrico para oxidar zinc, liberar hidrógeno. Dice, calcule la masa de hidrógeno gaseoso recolectado en agua si 150 mililitros de agua de mililitros de gas se recolectan a 20 grados centígrados y 769 milímetros de mercurio. Entonces ahí, ¿cuál es el objetivo? En esa reacción se necesita el hidrógeno. El hidrógeno es un combustible muy útil. Ustedes no sé si recuerdan, en la práctica de química se utiliza esa reacción típica
para verificar la producción de hidrógeno y constatar si realmente es un combustible. Y el hidrógeno produce un calor inmenso, es altamente exotérmico. Uno de los componentes del hidrógeno es lo que hay en el Sol, pues. El otro es el helio, ¿no? Es el combustible inagotable en el Sol, el hidrógeno y el helio. Y si ustedes han escuchado hablar de las manchas solares, es que en los milenios de años, esas manchas son huecos vacíos donde ya no hay combustible. Y esos son los combustibles, el helio y el hidrógeno. Por lo tanto, pero el hidrógeno con humedad no es un buen combustible, tiene que ser seco. Y aquí está. Entonces ahí la temperatura dice que es 293 Kelvin, esa es la presión total, y ahí está la ecuación para la presión del gas seco. Solamente a la total hay que quitarle la presión de vapor del agua, que está ahí, que lo acompaña. Haciendo uso de la tabla, y tenemos ahí que la cantidad de hidrógeno, porque ese es el objetivo, es eso. Ahora, lógicamente, si nosotros lo escalamos a grandes cantidades, por ejemplo, ahí dice, estamos hablando de 156 mililitros, pero si nosotros lo potenciamos a litros, este valor de aquí va a ser mucho más grande. Entonces ya en términos de escalamiento, ya eso es lo que se trabaja en la industria, en producciones masivas y a gran escala, ¿no? Y ahí tienen ustedes la aplicación de esa ecuación para quitar la humedad y aislar la sustancia como sustancia pura. Y eso en general, repitiendo de que en la naturaleza no existen componentes puros. Hay que trabajarlos y aislarlos en los laboratorios. De repente, muy poco se puede saber de que la naturaleza, que es el gran laboratorio, puede haber sustancia pura. Esa es una utopía, no lo hay. Para eso existe la industria, ¿no es cierto? Y la ingeniería está para eso, para la transformación, utilizando las herramientas como obtener sustancias que puedan ser usadas, utilizadas. Dice, la humedad y su relación con la presión parcial de vapor. Ahora, un poquito sobre esto. Dice, la humedad en el aire se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. Ahora, este vapor procede de tantos residuos. Primero, de los mares y océanos, de los ríos, los lagos, las plantas y otros seres. Esos son responsables de la producción de vapor de agua, que se conoce como humedad. Dice, la cantidad de vapor de agua que puede absorber el aire depende de su temperatura. Por eso les decía, en épocas cálidas hay mayor vapor de agua, la concentración de vapor aumenta. El aire caliente emite más vapor de agua que el aire frío. Dice, la humedad presente en el aire tiene una influencia importante en nuestra vida cotidiana. De ahí que sea un concepto muy tenido en cuenta que afecta a nuestra salud, nuestro confort y también a multitud de objetos materiales. Ya les estaba señalando, ¿no? La oxidación que por presencia de la humedad, por el vapor de agua. Y en procesos de producción, dice, en ese sentido es muy importante distinguir conceptos que son usados con cierta frecuencia, tal como la humedad relativa, es eso, ¿no? Este término que se suele utilizar para medir la cuestión ambiental mediante el sistema meteorológico. Ahí dice, es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire a una temperatura dada y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa temperatura. Es decir, en palabras ya matemáticas es esto. Es la presión parcial del agua en el aire sobre la presión de vapor del agua a una misma temperatura, o sea, a la misma condición. Entonces ahí dice, por ejemplo, dice, en una habitación de 2 metros de altura, 3 metros de ancho y 3 metros de largo, que se encuentra a 15 grados, la presión parcial del vapor de agua es de 6,54 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la humedad relativa? Entonces ahí, utilizando la información, buscamos este valor que está en la tabla a esta temperatura
y lo ubicamos aquí y tenemos que ese es el dato porcentual. Entonces, el manejo de la tabla es importante para determinar la humedad relativa. Lógicamente, hoy en día hay instrumentos que están codificados con esos valores que están en tablas y se puede determinar. Entonces, eso es lo bonito de la velocidad de la tecnología, ¿no? Los kits que se utilizan directamente para... En cuestión ambiental hay muchos de ellos, ¿no?, que se utilizan para medir directamente, pero el fundamento siempre es los mecanismos convencionales. Ir a un laboratorio, utilizar sus herramientas de ahí para entender mejor y contrastarlo con lo que da un instrumento. Por ejemplo, el pH. Ahora se utilizan los pHímetros, ¿verdad? Que trabajan con electrodos y hay una lectura digital donde da el pH. Pero hay que confrontarlo con el papel tornasol, por ejemplo, o con los indicadores mediante una bureta y la sustancia. De esa manera ustedes pueden cotejar uno con otro y el fundamento del principio del pH. Entonces acá dice, ¿cuál será la presión parcial en atmósfera del dióxido de carbono cuando el barómetro indica, ahí está un instrumento, 29 pulgadas de mercurio, la humedad relativa es de 80% y la temperatura es de 70 grados Fahrenheit? La concentración de CO2 en el aire es de esto, 379 partes por millón. El reporte ambiental indica que el límite máximo permisible del CO2 y que hace posible nuestro trayecto cotidiano es de 330 partes por millón. Pero aquí está un poquito subido. Entonces ya es una perturbación. Y ahí está. Bueno, como estamos en nuestro sistema, hacemos el uso de transformar, ¿no?, a nuestro sistema, a grados centígrados, la escala inglesa, las pulgadas a milímetros de mercurio, la humedad dice 80%, la concentración en partes por millón, y aquí tenemos que la presión parcial, recuerden que las partes por millón en volumen, en peso es gramos por mililitro, no se olviden para que hagamos la conversión, o mililitro por mililitro, o mililitro por litro, porque si ustedes colocan directamente, tienen que poner su significado en unidades, lo que significa que lo vimos en la parte inicial. Aplicando la presión parcial para el agua, tienen ahí usted la humedad relativa, bueno, haciendo uso de la ecuación y la tabla otra vez, pero a esta temperatura. Entonces, utilizan la tablita, a 21 grados se encuentra la presión de vapor y utilizan la ecuación para determinar la presión parcial del agua, que es 1492 milímetros de mercurio. Y con esos datos, ustedes van a lo que significa encontrar para el aire seco. Es decir, lo interesante aquí es quitar la presión del vapor del agua para que se reporte la presión del aire seco, y ahí tienen ustedes que es 721,1 milímetros de mercurio para la presión parcial del aire seco, y luego con la ecuación de la presión parcial tienen esto de acá, ¿no? Pero como ya tienen el valor de las partes por millón, como pueden ver aquí, se aplica la ecuación, se utiliza el factor de conversión y tienen ahí 3,6 por 10 a la menos 4 atmósferas, que será la presión parcial del CO2 seco en ese recinto. Muy bien, ahora rapidito esto que corresponde a las unidades de concentración acuosa. Seguramente se recuerdan ustedes, ¿no? Algunos datos sobre las unidades de concentraciones. Hay unidades físicas y unidades químicas, pero haciendo digamos, el inventario global, tienen tanto por ciento, tienen partes por millón. Acá añadimos la densidad, también es una unidad de concentración, pero eso está en la categoría de unidades físicas. Tiene la normalidad, la molaridad y en fin. Pero lo importante es que las unidades de concentración sean direccionadas a los sistemas de interés. Por decir,
la unidad más utilizada universalmente es la molaridad. Entonces es necesario entender bien lo que significa la molaridad. Y en sistemas de neutralización, porque hay sistemas de neutralizar, porque queremos neutralizar sustancias, porque ese es un objetivo mayor. Por ejemplo, decimos, un alimento está muy ácido, ¿no? Queremos neutralizarlo para que eso baje. Y utilizamos digamos, la sustancia indicada para la neutralización. Muy bien, instalamos nuestro sistema de neutralización y tenemos que utilizar un indicador donde se diga de que esa sustancia se ha neutralizado en un grado tal que pueda ser consumido el alimento. ¿Listo? Luego viene la parte de la cuantificación. ¿A cuánto tiene que neutralizarse? Y ahí viene la unidad de medida de la concentración. Y normalmente la molaridad, si es universal, para sistemas de neutralización es la normalidad que hace uso de los equivalentes. Entonces, tal o cual unidad tiene su dirección donde se debe usar. Entonces, acá por ejemplo dice, las unidades mol por litro es la molaridad. Se usan con mucha frecuencia para dar cuenta de la concentración de los compuestos disueltos en el agua. La molaridad se usa generalmente en los cálculos de equilibrio y en muchos de los temas ambientales que aquí se están desarrollando. La molaridad, bueno, esporádicamente es otra, ¿no? Que equivale a los moles, pero ya no en términos de una solución, en volumen, sino de un solvente. De un solvente. Entonces, mientras que, por ejemplo, la molaridad dice que es mol por litro de solución, ya recuerden que la solución incluye el soluto más el solvente, pero la molaridad solamente es los moles de soluto sobre moles de solvente. Entonces, acá tienen, o litro si es en peso, en kilogramos, o si es en volumen en litros. Dice, la concentración también puede expresarse como normalidad, que se refiere a un constituyente común representado por sus efectos. La normalidad expresa el número de equivalentes de un compuesto soluto en un litro de solución. Esta unidad define la química del agua, especialmente en instancias en las que se involucran reacciones ácido-base. Nosotros estamos involucrados cotidianamente con este juego. Una sustancia es ácida y la otra es base. Y tenemos el equilibrio, por ejemplo, corporal orgánico, se exige de que el pH tiene que ser regulado. Y el pH, ustedes saben que es el potencial de hidrógeno, donde me da el valor de la acidez, ¿no? Mediante una escala. Entonces, eso es lo que ocurre aquí, y para medirlo, la normalidad muy bien se adecua a este sistema de medida. Y la molaridad, bueno, ahí decía, ese es la molaridad. Normalmente los sistemas de solución, o sea, los sistemas aplicativos para resolver, viene así, ¿no? Cuando uno está en el laboratorio, está en una actividad profesional, lo primero la primera recurrencia es el tanto por ciento. Antes de ir un poco más, ser más acucioso con unidades de concentración como estamos viendo ahí. Ese tanto por ciento. Por ejemplo, dice, les presenta una solución de nitrato de plata al 10%. Ya está. Como ya tengo el concepto de lo que significa, es cómo lo preparo. Esta es una unidad física. 10%. Quiere decir, nitrato de plata, tengo que conocer la naturaleza de la sustancia. Es una sal que puedo pesarlo. De cada 100, 90 es agua y 10 es el nitrato puro. 10%. Ya estamos hablando de esa relación porcentual, pero ya están hablando de la cantidad. Dice, y tiene una densidad. La densidad es importante. A veces en los frascos aparece eso, ¿no? En el catálogo, en los rótulos aparece ahí la fórmula, que es universal. Por eso es recomendable siempre. La fórmula de la sustancia química es universal, no interesa el idioma. Ustedes lo conocen, el valor de H2O o H2SO4,
en chino, en japonés, en lo que quieran, es lo mismo. Lo que cambia es la lectura, ¿no? Cuando quieren leerlo para decir agua. Los chinos lo dicen de una manera, los americanos lo dicen de otra. Entonces, basta que sepan las fórmulas, no necesitan conocer idiomas. También aparecen los datos en los frascos de reactivos, aparecen los pesos moleculares y la pureza, o sea, la concentración, en algunos casos, en otros no. Entonces, ahí dice, y la densidad es importante. Si no los tienen, no tienen los datos, a veces se reporta el dato. Dice que esa sal tiene esa densidad. Calcular su molaridad. Y nosotros entendemos, hay varias formas, aplicando una fórmula o si no directamente, pero teniendo en cuenta el concepto. Entonces decimos aquí que de cada 100, que 100 partes de solución, 10 es nitrato de plata puro. Ahí está. Calculamos la cantidad de plata por mililitro de solución. Ahí está. 0,10 gramos en 1 gramo de solución. Por la densidad, 1 gramo de la solución es 1 mililitro. Por ejemplo, es importante que ustedes entiendan, porque de esa manera pueden resolverlo con entendimiento un problema. No solamente hay que volverse meros operarios. Utilizo la fórmula, eso ya pasó, acá tienen que entenderlo ustedes. Por ejemplo, cuando todos ustedes me podrán decir cuando les pregunten ¿cuál es la densidad del agua? Me dirán 1, profesor. Gramos por mililitro o kilos por metro cúbico. Listo. Ya me la dijeron. Ahora la pregunta es, ¿puedes hacerlo en el laboratorio? ¿Determinarlo ahí? Cuando ustedes lo hagan en el laboratorio, recién van a entender lo que significa la densidad. ¿Qué significa decir 1 gramo por mililitro de agua? ¿Qué van a hacer en el laboratorio? Lógicamente, el laboratorio, ese valor de la densidad ha sido medido en condiciones estrictamente experimentales, en condiciones por expertos, en un sistema al vacío, a 4 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión. Ese es el valor científico de uno. Pero cuando ustedes lo hacen en el laboratorio, en principio no somos expertos. Segundo, el ambiente no está a 4 grados centígrados. La presión regularmente puede ser 1 atmósfera. Así que en términos reales nunca van a encontrar ese valor de 1. Siempre estará cerca, por encima o por debajo de ese valor. ¿Listo? Por eso es que en laboratorio esa práctica se hace en grupos, se ensaya. Varias veces se repite y eso se llama precisión. Lo más cercano al valor verdadero es lo que se llama exactitud. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hacen en el laboratorio para medir la densidad del agua? ¿Qué hacen? Lógicamente van a tratar de llegar al 1, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué instrumentos tomarían en el laboratorio? Una balanza, una bureta, ¿y qué van a pesar? Van a pesar el agua y van a medir un volumen. Entonces, ¿qué significa decir 1? Que significa de que 1 gramo de sustancia debe ocupar exactamente 1 mililitro de volumen. Esa es la densidad. Por ejemplo, la densidad del metal líquido más pesado, que es el mercurio, es de 13,5 gramos por mililitro. Significa que en una balanza ustedes pesan 13,5 gramos de mercurio y esa cantidad de gramos debe ocupar 1 mililitro de volumen en una probeta. Esa es la densidad. Entonces, midiendo ese laboratorio, ahora sí ya interpretaron lo que significa el valor de densidad, ¿no? Eso significa la densidad. Entonces, acá vean. Dice que 0,10 gramos, el 10% significa 0,10, o sea, lo hemos dividido este 10% entre 10. Entre 100, perdón, entre 100. Porque este es 10 en 100. Dividiéndolo entre 100 es 0,1 gramos en 1 gramo de solución. Por la densidad. 1 gramo de esta solución, que es lo que me están dando ahí,
ocupa 1 mililitro de volumen de la misma solución. ¿Qué he conseguido acá? Encontrar la plata pura o nitrato de plata puro por mililitro de solución. Listo, una vez que he encontrado eso, simplemente ¿qué hago? Recordando la molaridad, esto lo transformo en moles y esto en litros, porque la fórmula dice de que es mol por litro. Y ahí viene la otra parte. Ahí está. Número de moles. ¿Cuál es el nitrato de plata puro? Es eso. El mol del nitrato de plata es 170 gramos por mol. Eso tienen que siempre escribirlo, porque de lo contrario, en alguna ecuación aplicativa que esté en su examen, en una práctica, si no aparece de esa forma, simplemente yo no lo voy a considerar. Y ahí tienen ustedes 642 por 10 a la 4 mol por mililitro. Eso es el número de moles. Otra manera de calcular la molaridad. Ya están los moles. Simplemente aquí lo que hago es convertir los mililitros a litros con su factor de conversión y ahí voy a tener la molaridad. Miren, fíjense ahí. 642 por 10 a la mol por mililitro, por 1000 mililitros que tiene un litro y ahí tienen esto. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Generalmente la molaridad se representa así, ¿no? 642 molar. Así se lee. Otra vez, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Lógicamente, yendo así como el agua en laboratorio, los moles no lo voy a medir, pero sí lo pueden entender acá. Significa que 60642 mol de nitrato de plata están disueltos o están en un litro de solución donde contiene ese componente. ¿Listo? Así se interpreta la molaridad. Bueno, y aquí hay otro, dice calcular la molaridad de una solución de ácido sulfúrico de peso específico 1,19,8 que contiene 27% de ácido sulfúrico en peso. Muy bien, aquí aparece este término de peso específico. El peso específico es igual que la densidad en el valor absoluto, pero se le indica siempre sin unidades. ¿Y saben por qué? Porque ese es el valor de la densidad comparado con la densidad del agua. Como la densidad del agua es 1, todo multiplicado por 1 siempre es lo mismo. Entonces, muchas veces aparece así. En los reportes de los laboratorios aparece eso como peso específico, o también se dice gravedad específica. Es la densidad, solo que hay que añadir las unidades. Porque el peso específico. Ahora, como la mayor parte, aquí viene la excepción, la mayor parte de sustancias que se manejen distintamente, peso específico como densidad, siempre y cuando estén relacionados con el agua. Porque si el solvente no es el agua, puede ser alcohol, entonces la densidad ya no es igual al peso específico. Porque la densidad del agua es 1 y todo por 1 es lo mismo. Pero la densidad del alcohol es menos de 1, es aproximadamente 0,8. Entonces ahí tiene que calcular el peso específico en función de la densidad de ese alcohol como solvente y ya no va a ser igual en ambos casos. Entonces ahí tienen el peso molecular, dice peso del ácido de la solución, igual, ¿no? Miren, acá directamente ya. Esta es la densidad o peso específico. Este es de la solución. Dice acá, de una solución cuya densidad es esto. Entonces, de esta solución hay que extraer la pureza que equivale al 27%. Entonces, en términos prácticos, extraer algo de significa multiplicar entre 100 y esto por, ya está. Quiere decir que el ácido puro en la solución es esto, porque de eso se trata. Para determinar la molaridad hay que saber cuánto ácido puro hay en la solución. Y ahí está. Pero como la molaridad es expresable en moles, entonces aquí se utiliza el mol del ácido, que es 98 gramos por cada mol. Y ahí tienen ustedes el número de moles, mol por mililitro. Igualmente acá se multiplica por 1000 y tienen que la molaridad es 3,3 molar. Ahora, miren acá. La molaridad, si no está escrita en la fórmula, pero la recuerdo. La molaridad es el número de moles
del soluto entre los kilogramos del solvente. Es decir, es entre la masa de parte de la solución. Porque la solución, ¿quién es? Todos los solutos más el solvente. Esa es la solución. En este caso, la molaridad solamente reporta el soluto en moles sobre el solvente. Entonces, fíjense acá. Aquí me dan datos de la solución. Entonces, yo tengo que encontrar cuánto es el agua. Cálculo de la molaridad. Ahora, dice que la densidad de este ácido de esta solución es esto. Ahora, si queremos expresarlo en gramos, lo multiplicamos por 1000 mililitros para 1 litro y equivale a 1198 gramos de solución. ¿Listo? Y aquí, este de aquí es la cantidad de soluto por 1000 y tenemos que es 323. Ahora, ¿por qué lo estoy llevando a esta expresión, digamos así, un múltiplo? Porque la molaridad expresa los moles por kilogramo. Entonces, quiere decir llevándolo a 1000, ¿no? Por eso este se multiplica por 1000 para tener el total de la solución en gramos, por 1000 para tener lo del soluto en gramos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Miren acá, esto va a ser igual. La solución, ¿qué incluye? La solución incluye el soluto más el agua, ¿sí o no? Este solamente es el soluto, por lo tanto, ¿quién es el agua? La diferencia. Este es el agua. Como yo necesito que cuánto es el agua, entonces ahora sí, la molaridad es igual a ¿cuántos moles hay de soluto? 330 y 0,875 kilogramos que es el agua. Por lo tanto, la molaridad es 378 que se expresa ahí así, ¿no? 378 molar. Entonces, repitiendo, ¿qué cosa es la molaridad? Mol por litro de solución. ¿Qué cosa es la molaridad? Mol por kilogramo de solvente, que es parte de la solución. Listo. Ahí tienen. Ahora la normalidad. La normalidad hace uso de los equivalentes químicos. Y como les decía, su aplicación es generalmente en las reacciones de neutralización, donde se conjugan, ¿no?, el ácido y la base. Ahora, el concepto de ácidos y bases ha ido cambiando según las teorías que aparecieron. Para recordarles un poquito, que lo voy a volver a resaltar, pero empezamos diciéndoles aquí. El primero fue Arrhenius, que dijo de que los ácidos se caracterizan por tener protones y las bases por tener los OH. Pero resulta, y tienen sabor agrio para un ácido y sabor salado o alcalino para las bases. Pero resulta de que hay sustancias en la categoría de clasificación de que se comportan como bases sin tener protones, perdón, sin tener OH, y se comporta como ácido sin tener los protones. Entonces ahí viene otro concepto. Entonces son tres teorías: de Arrhenius, Montelove y de Lewis. Entonces la de Lewis es la que incluye a todas las anteriores. Es por el número de electrones que son capaces de donar unos y recibir los otros. Entonces aquí es importante saber a quién les consideramos ácido. En todo caso, lo importante es decir sustancias que tienen el comportamiento de ser un ácido. Se trata de conducta, o que tienen la conducta de ser una base. Ya no decimos los que tienen H y OH, porque eso es una teoría inicial. Entonces, aquí vamos a ver este caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la neutralización es entre los que tienen conducta ácida con los que tienen conducta básica. Claro, lógicamente hay algunos que son más ácidos que otros, son por ejemplo los llamados ácidos minerales. Hablamos del ácido nítrico, clorhídrico, sulfúrico, que son los ácidos fuertes. Pero hay otros que tienen, y sobre todo en la parte orgánica, jóvenes, que vamos a seguir viendo eso. Generalmente la conducta de las sustancias en sustancias orgánicas son de carácter débil, tanto los ácidos como las bases. Y eso nos conduce a la parte de lo que se llama el equilibrio. Muy bien. Pero matemáticamente es eso, dice. Número de equivalentes gramos por volumen en litros de solución. Entonces ahí dice, por ejemplo, calcular la normalidad de cada una de las soluciones siguientes.
788 gramos de ácido nítrico por litro de solución. Dona su protón. 26,5 gramos de ácido carbónico por litro de solución, dona 2 protones. Y ahí está. De primero. Entonces, la fórmula dice que son números equivalentes, entonces tenemos que recordar qué significa el equivalente químico de una sustancia. Entonces, eso en química elemental o general se ha estudiado eso, ¿no? De cada sustancia, cómo calcular su equivalente químico. De un óxido, de un ácido, de una base. Esos son los protocolos para calcular. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ácido. Dice que para los ácidos es por los protones desplazados. Como dice ahí, dona su protón. O en otras palabras, desplaza su protón. El protón se le llama el hidrógeno, ¿no? Es protón. Entonces, ahí dice aquí, el peso equivalente del ácido nítrico va a ser igual al peso fórmula, también se le llama así, el peso molecular, entre 1, y va a ser este de acá. 63,02 entre 1 va a ser lo mismo, entonces se lee así. 63,02 gramos por equivalente gramo o por equivalente químico. Ese es para el ácido nítrico. Muy bien. Luego, el número de equivalentes químicos, que estará expresado por la cantidad de sustancia entre su propio equivalente. Es eso. Esto es lo que me da 788 entre el equivalente que acabamos de verlo, y es esto. Una vez que tengo esto, entonces ahora sí podemos aplicar la ecuación y decimos que es 0,125 entre 1 y será 0,125 equivalente gramos por litro. O simplemente decimos 0,125 normal. ¿No? Así se lee de manera rápida, pero hay que entender qué significa esto. Que habrá 0,125 equivalentes gramos de ese ácido por cada litro de solución. La normalidad del ácido carbónico. Bueno, dice ahí, dona 2 protones. Es decir, que son desplazados estos. Por lo tanto, el equivalente químico del ácido será el peso fórmula entre 2. Y es esto. Número de equivalentes gramos es la cantidad que me dan como dato, el 26,5 entre 31, y tengo eso, y otra vez aplico la fórmula y tengo que ese es el equivalente o la normalidad de ese ácido. Y aquí viene la parte ya experimental. Este es un ejemplo de laboratorio. Dice ahí, para neutralizar completamente 1,12 gramos de una muestra impura de óxido de calcio, ojo, si bien es cierto, esa es la fórmula, pero el material en bruto no es puro. Se emplearon exactamente, ¿y cómo determino yo la cantidad de la pureza? Mediante ese mecanismo de neutralización. Porque ahí dice, se tiene una muestra impura, que la mayoría se supone que es óxido de calcio, y queremos determinar la pureza de ese óxido mediante la neutralización, utilizando ácido con esa normalidad. Eso es un trabajo de laboratorio. Entonces, ya los datos están ahí, lo único que se hace es, a medida de entender, una ecuación parcial. Esta es la representación iónica. Miren acá, lo representamos iónicamente el ácido, y este es la muestra impura, pero que tiene básicamente este óxido. ¿Qué va a suceder acá? El hidrógeno, el calcio, se ioniza, y el protón se desplaza y se forma agua. Entonces, partiendo de ahí, se reportan los datos. Es decir, esta es una estrategia que ustedes pueden utilizar otra para calcular el peso. Se tiene de la muestra, que es 1,12, el peso molecular del óxido es 56, el volumen 21, que equivale en litros a 0,021 litros, del titulante del ácido, que es 0,80 equivalente por litro, y lo que se requiere es aquí determinar la pureza de estrato por cero. Muy bien. Entonces, lo que se va a determinar aquí es, en términos de equivalentes,
es cuánto de esa sustancia impura es óxido de calcio, mediante este mecanismo de neutralización. Y ahí tienen. Hay una ley que se llama la ley de equivalentes. Dice que el número de equivalentes químicos de dos reactivos son iguales en una reacción de neutralización. Dice, el número de equivalentes del óxido será igual al número de equivalentes del ácido. Repito, esta es una técnica para determinar cantidades de una reacción química. Entonces, esta es otra manera. Seguramente en algún momento en cálculos estequiométricos a ustedes les han enseñado que primero hay que balancear una reacción química para encontrar la cantidad pedida. Pero si se tiene la oportunidad de utilizar esta ecuación, se lo hace directamente. Entonces, eso solamente es para reactivos. Número de equivalentes del óxido es igual al número de equivalentes del ácido. Con esa ecuación, pero ¿a qué es igual el número de equivalentes del óxido? Es igual a la normalidad por el volumen de cada uno de ellos. Entonces aquí, haciendo uso de esa relación, yo encuentro el número de equivalentes del óxido va a ser igual a 0,80, que está por acá, por 0,21, la normalidad me están dando, es igual a esto. Quiere decir de que la cantidad del ácido es equivalente a la cantidad de óxido, pero en términos de número de equivalentes. Por lo tanto, encontrando esa relación, yo acá deduzco con este valor cuántos gramos de óxido corresponde a este número de equivalentes. Que ahí está. Pero el peso equivalente tenemos que encontrar del óxido, que es igual al peso molecular entre 2. No se olviden eso. De los óxidos es la fórmula de los óxidos entre su carga. En este caso es 2, que representa la carga del calcio. Y ahí está. Por lo tanto, ahí está. Gramos de calcio, número equivalente del óxido por peso equivalente del óxido de calcio. Entonces, aquí tienen, que es igual a 0,4704 gramos. ¿Cuál es la pureza? Generalmente estos valores se expresan en tanto por ciento. Gramos de óxido puro entre la muestra, 42%. Reporten ustedes cuál es la pureza de esa muestra. Es eso, 42% de óxido de calcio puro. Y ahí está. Uso de la normalidad. Bien, chicos.